Bienvenido a este nuevo video. El día de hoy comenzaremos con un tutorial básico de programación. Lo primero que debes entender es, ¿qué es programar? En términos simples, podemos decir que programar es darle órdenes a una computadora mediante un lenguaje especializado, comúnmente llamado lenguaje de programación. Un lenguaje de programación, de cualquier tipo, es un lenguaje que permite la comunicación entre la computadora y el ser humano. Dicho lenguaje tiene sus reglas sintácticas y semánticas. Con esta teoría básica, comencemos. Para este video ya debemos de tener instalado NetBeans como se mostró en el video, en el último video subido en el canal. Entonces podemos comenzar ya con la programación. Se les va a enseñar de nuevo cómo crear un nuevo proyecto en NetBeans para comenzar con este curso básico. Bueno, lo primero que se debe de hacer es ir a la parte de File y nos vamos a New Project y debemos de seleccionar. Como pueden ver, hay diferentes tipos de proyectos. Java con Maven, Java con Gradle, con Ant. Este es por defecto, digamos. E incluso pueden hacer proyectos en JavaScript, HTML5, en CS++, PHP, y aquí hay varios ejemplos por si quieren revisarlo después. Bueno, entonces le seleccionamos en Java Application. Se pueden crear diferentes proyectos. Le damos en siguiente. Y en la nueva ventana aparece el nombre y la localización del proyecto. Es muy importante que en el nombre del proyecto comiencen con mayúsculas. Muy importante. ¿Por qué? Porque en Java, en este caso, en este lenguaje, pues se usa el manejo de clases. Ese es un concepto muy importante para la programación orientada a objetos, pero para este apartado pues solamente se verá programación estructurada. ¿Vale? ¿Qué son las bases para la programación orientada a objetos, ¿no? Y aquí se puede elegir dónde queremos nosotros guardar el proyecto. Cuando se instala NetBeans, se genera automáticamente una carpeta que se llama NetBeans Projects en su carpeta de documentos. Entonces lo pueden dejar ahí, o si lo quieren cambiar, adelante. Para este caso, lo primero que hay que entender pues serían las variables, ¿no? Vamos a ponerle nombre de variables porque realmente necesitamos conocer el apartado de el uso de datos de cualquier lenguaje de programación. Entonces esperamos a que se cree el proyecto, no debe de salir ningún error. Si en el caso de que no se obtenga lo que se muestra en pantalla, pues entonces hay que volver a reinstalar todo. Especialmente NetBeans, ¿no? En su última versión. Yo estoy usando la versión 24. La versión de Java es la 23.0.2. El entorno de desarrollo es la 23.002, que como se dijo en el video anterior, en el último video, ahí aparece cómo instalar toda esa parte, ¿no? Muy bien. Entonces, como pueden observar, aparecen diferentes ventanas para visualizar cómo está el IDE, ¿no? Este IDE es Apache NetBeans. Un IDE es un entorno de desarrollo integrado, por sus siglas en español. Hay muchos más, como IntelliJ, como Visual Studio. Bueno, el Visual Studio Code no, realmente es un editor de código, pero bueno. Entonces algo muy importante que debemos ver es que en el lado izquierdo aparece una ventana donde nosotros podemos ver nuestros proyectos, podemos ver nuestros archivos. Estos son los archivos que se crean y pues los servicios que disponen. Pero en este caso solamente queremos ver los proyectos. Vean que aquí aparece en mayúscula los paquetes que vendrían siendo carpetas. Y este es un paquete que se llama variables con minúscula. El nombre del paquete es igual al nombre del archivo, bueno, del proyecto. Y el nombre del archivo Java pues es el mismo, ¿no? Que el nombre del proyecto. Si observas, aquí aparece en esta cuestión que dice public class variables. Insisto, para este apartado no le hagas mucho caso a esta parte del public class porque es algo relacionado con programación orientada a objetos. Vamos a borrar esta parte. Vamos a hacer esto de aquí. Estos son comentarios. Observa que aparecen de color gris. Los comentarios en cualquier lenguaje de programación son una ayuda visual
que no afectan la ejecución, no afectan ni la compilación ni la ejecución del programa. Java es un lenguaje de programación multiparadigma, es robusto, pero algo muy importante que debemos identificar es que las características de Java es que es fuertemente tipado, es decir, que debes de declarar el tipo de dato en el que se manejan las variables y y algunas cuestiones que vamos a ver conforme el video vaya avanzando. A ver, primero que nada, lo más importante de cualquier lenguaje de programación son las variables. Los datos, mejor dicho. ¿No? Lo más importante son los datos. Entonces, los datos, pues realmente se refiere a información. La importancia de cómo manipular esa información es algo realmente importante en cualquier sistema, en cualquier programa. Y dicho sea de paso, pues para el desarrollo de programas, ¿no? Entonces, los datos pueden ser nuestra edad, nuestro nombre, eh, nuestra cuenta bancaria, por ejemplo, el número de nuestra cuenta bancaria, nuestra dirección, nuestra fecha de nacimiento, etcétera, ¿no? Esos son datos, esa es información. Manipularla, pues es cuesta del lenguaje de programación. Ahora, el cómo modelar esos datos, pues es con la parte de las variables. Una variable, digamos que es un espacio en memoria, porque se guarda en memoria RAM, bueno, en RAM. Si es un espacio en memoria que su valor va a ir cambiando, ¿no? Digamos que eso sería como que la definición más sencilla. Como lo vimos como lo hemos visto en la media superior o incluso en la secundaria, una variable, su valor va a ir cambiando. Por ejemplo, tu edad. Tu edad no es fija. No sé cuántos años tengas, pero al año siguiente ese dato va a cambiar. Aun cuando pase pues, literalmente un año, ese dato va a cambiar. Por ejemplo, tu dirección de tu casa o de donde estés trabajando. No siempre va a ser la misma si te cambias de domicilio. ¿Vale? O lo mismo ocurre con nuestro dinero en una cuenta bancaria, ¿no? Conforme vayas gastando, se va disminuyendo ese número y va cambiando. O conforme vayas haciendo depósitos, ese número va a ir cambiando. Entonces, eso es una variable, va a ir cambiando. ¿Ok? Bueno, como te mencioné casi hace como 5 minutos, Java es un lenguaje de programación fuertemente tipado. Ok, vamos a poner fuertemente tipado o tipado estático. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, existen lenguajes de programación que necesitas declarar qué tipo de dato vas a ocupar y ese tipo de dato no puede cambiar. Por ejemplo, la edad es un número, ¿vale? Pero si yo lo digo en palabras, por ejemplo, 29, por decir un número, pues si bien lo puedes tú identificar como de dos maneras, es decir, 29 como número o 29 o 20 y 9, ¿no? Este es un tipo de dato numérico y este es un tipo de dato en forma de cadena de caracteres o cadena de texto. Observa que son dos diferentes que simulan, modelan el mismo, la misma, la misma variable, la edad. ¿Vale? En lenguajes como Java sí tienes que hacer como que la diferencia entre este y este de acá. ¿Ok? Sí es una diferencia significativa. Existen muchos tipos de datos y el más fácil de entender es el entero o int, ¿no? Quiero que observes algo. Si no terminas de escribir la sentencia, esta es una sentencia, te marca un error, ¿vale? Entonces hay que ponerle punto y coma. Y le vamos a poner un número, igual a 35, ¿vale? Y ya, esto no es un error. Simplemente te está diciendo que no está leída. Está declarada la variable, pero no está siendo usada. Entonces, por ejemplo, yo quiero imprimir en pantalla system.out.println
Es decir, manda un mensaje al sistema que quiero hacer una salida. ¿Y qué salida es? Pues una impresión en pantalla. Entonces vamos a ponerle edad, ¿no? Y ve que ya no aparece ese foquito amarillo. Pero algo muy importante es que, por ejemplo, aquí está de un color, un resaltado en negritas. Significa que no está guardado. Entonces si le doy en File y le doy en Save o Control S, como aquí aparece, ya se puede. Muy importante que siempre que se haga un cambio se almacene, se guarde. Y de hecho se puede hacer desde aquí, ¿no? Directamente le damos en Run Project y se guarda automáticamente. Y aquí aparece, aquí debería aparecer, si no hay errores, debe de aparecer el resultado esperado, que es la edad la edad impresa. Y como puedes observar, aparece 35. Observa. Oye, pero pues no se ve tan bien. Ah, bueno, pues podemos hacer algo muy importante, que es la concatenación. Tu edad es de... Pongo 2 puntos y observa que me aparece un error. ¿Por qué? Porque no estoy juntando esto con la edad. Para ello, pues utilizamos el símbolo de más, ¿no? Que también se ocupa para hacer sumas. Y ahorita tal vez veamos eso. Y le damos en Run. Y aparece que tu edad es de 35. Vale, este es el tipo de dato más común. Por ejemplo, si yo declaro una variable int x igual a 3, punto y coma, y le pongo int suma igual a edad más 3, más x, perdón. Entonces aquí vamos a poner system.out.print. Aquí aparecen muchos print, pero el que vamos a querer es el print line. Y vamos a poner la suma es 2 puntos más y ponemos suma. Si hemos entendido bien, edad, la variable, es una variable, la variable edad vale 35 y la edad x vale 3. Entonces 35 más 3. También algo muy importante en la programación es que esto se lee de derecha a izquierda. Es decir, toma el 3, súmale la edad, 3 más 5, perdón, 3 más 35, 38. Y este igual es un operador que se llama operador de asignación. Es decir, esta suma, el resultado de esa suma, asígnaselo a esta variable que se llama suma. Entonces 35 más 3 o 3 más 35 es igual a 38. Y aquí ocurre lo mismo. Esto se lee de la siguiente manera. Estoy creando una variable de tipo entero que se llama edad y le estoy asignando el valor 35. Y lo mismo aquí. Podrías tú leerlo y listo, ¿no? Pues aquí lo mismo. Y al final, pues lo ponemos con nosotros ejecutar y aparece 38, que es lo que estábamos esperando. Existen más tipos de datos, por ejemplo, el double, bueno, sería el float, que es para números decimales, ¿no? Por ejemplo, pi, 3.1415.9, punto y coma. Pero aquí aparece un error. ¿Por qué? Me está diciendo que no esperabas eso. Ah, bueno, aquí le ponemos a poner una F. Pero ¿qué error hay? No he declarado el nombre. ¿Okay? Eso es algo muy importante. No pueden hacer esto. Al principio se menciona que los lenguajes de programación tienen sus reglas sintácticas y semánticas. Este es un ejemplo muy claro de que hay un error sintáctico. ¿Por qué? Porque no está encontrando el nombre de la variable. Estás ocupando un tipo de dato, sí, pero no estás encontrando un nombre. Entonces vamos a poner pi, ¿no? Y listo. Esto ya no es un, ¿cómo se llama? Ya no es un error, ¿no? Porque no ha sido usada. La F es para decir directamente que es un float, un flotante. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular el área de un círculo, ¿no? Float área. Vean algo muy importante. Me marca errores horribles, ¿no? Muchos errores. No se espanten, no pasa nada, porque se está empezando a la programación, ¿no? ¿Por qué hay unos errores? Porque estabas esperando un punto y coma. Siempre se debe terminar una instrucción, igual, acuérdate, instrucción o sentencia, se debe terminar con punto y coma. No hay más. Entonces vamos a poner área
círculo. Punto y coma. Ahorita no vamos a poner nada. Y vamos a crear otra variable que se llame radio y que valga 3. 3.5. ¿No? ¿Cómo calculo el área de un círculo? Pues área círculo. Algo también muy importante es que las instrucciones se leen de la siguiente manera. Primero hago esta, después hago esta, después hago esta, luego esta y así sucesivamente. Esto es secuencial. El área del círculo pues es pi por radio al cuadrado. Entonces es pi por, que el asterisco es para indicar la multiplicación, radio por radio, ¿no? Todavía no sabemos cómo utilizar elevar al cuadrado, ¿no? Entonces pi por radio al cuadrado. Una abreviatura que podemos utilizar es SOUT y la tecla Tab, que son las flechas que van a la izquierda y a la derecha. Voy a poner un icono de este lado para que sepas cuál es la tecla Tab. Y podemos poner el área es, y vamos a poner área círculo. ¿Por qué aparece un error? Porque de nuevo hay un error sintáctico. Me falta algo para juntar esto de aquí con esto de acá, que es el más. ¿Vale? Y tú puedes preguntar, oye, pero pues aquí estás haciendo una suma, acá también. No. Cuando tú ocupas, por eso la importancia de saber qué tipo de datos se deben de ocupar. Aquí estoy haciendo una suma porque sabe el lenguaje, bueno, el compilador, que estoy ocupando un número con otro número. 3 y 35, dos números enteros. Y como eso lo sabe, pues simplemente lo suma. Pero aquí no. Aquí no. Aquí estoy juntando un texto con un número. ¿Ok? Es como poner yo soy 5. Pues como que no tiene mucho sentido. Puede ser que no. Pero en este sentido, pues estoy juntando este texto con mi variable área círculo. Y de hecho una ventaja de utilizar los IDs es que si yo me posiciono en una variable, el lenguaje me dice dónde está, ¿no? Acá está, acá está. Otra cosa importante. Java es sensible a mayúsculas y minúsculas. Es decir, yo declaré una variable que se llama área círculo. Pero si yo le cambio a área círculo, observa que me aparece diferente. No la encuentra porque es diferente este de aquí a este de acá. Entonces simplemente lo modifico como estaba. Y listo. Entonces vamos a ver si se ejecuta, ¿no? Y aparece que es 38.48. Vamos a ver, vamos a cambiarle aquí a 6.5. Lo ejecutamos. Vean, no está guardado, pero puedo hacer esto. Se guarda automáticamente. Y ya, 132, porque el área es pi por radio al cuadrado. ¿Vale? Entonces, estas son las variables. Son variables que van a ir cambiando su valor. Aquí, por ejemplo, no vale nada. No tiene un valor asignado. Pero sabemos que después su valor va a ir cambiando. E incluso aquí el radio. No existen los radios de una sola distancia, ¿no? Por ejemplo, 6.5 metros o 9.5, por ejemplo. O tu edad que puede ir cambiando, 48, por ejemplo. ¿No? Aquí aparece. E incluso la suma va a ir cambiando. Porque como este va cambiando, entonces este valor también va a ir cambiando, ¿no? Entonces, el uso de variables en Java, pues, es importante. Existen muchas variables, sí, pero el manejo es lo más importante, ¿no? Saber cómo modelar los datos.